Hola muchachos, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a continuar con este encuentro virtual. Vamos a hablar un poco de teoría, de lo que nos eh, compromete, nos continúa eh, llevando en nuestro curso mientras pasa esta contingencia que estamos viviendo. Habíamos quedado en la estructura general de un programa, en los elementos básicos de un programa y de las estructuras que se manejan allí, que son secuenciales, selectivas y repetitivas, que es lo que vamos a empezar a ver en este momento. Entonces, nuestro siguiente capítulo es el 4, son las estructuras selectivas y vamos a ver qué son. Se refiere al orden en que se ejecutan las sentencias de un programa. Ya hemos visto en muchos ejercicios que hemos realizado que una sentencia o un algoritmo se desenvuelve sentencia tras sentencia. Otros términos utilizados son secuenciación y control de flujo. Secuenciación es porque van una detrás de otra y es un control de flujo lo que le estamos dando al programa que estamos siguiendo. El flujo normal de control de todos los programas es secuencial. Secuencial es porque va seguida una tras otra. Las estructuras de selección, repetición e innovación permiten flujo secuencial del programa sea modificado en un modo preciso y definido con anterioridad. ¿Eso qué significa? Que nosotros cuando tenemos unas estructuras de repetición o invocación, permite que podamos ir modificando nuestro programa a nuestras necesidades, ¿cierto? De un modo preciso, definido, con anterioridad. Las estructuras de repetición, repetitivas o iterativas, se utilizan para repetir un conjunto de sentencias. Entonces, estos ejercicios que hemos hecho de pedir varios números, que se vuelven a veces tediosos porque son muchos, con un ciclo lo podemos hacer un poco más rápido, sobre todo. Un programa en ejecución secuencial siempre ejecutará exactamente las mismas acciones. Sin embargo, la vida real no es tan sencilla, no es tan simple. Vamos a ver por qué. Normalmente los programas necesitan alterar o modificar el flujo de control en un programa. Por ejemplo, de los que ustedes ya han hecho, cálculo de una superficie solo si las medidas de sus lados son positivas. ¿Qué pasa si son negativas? Pues eso va a dar un valor no concreto de la superficie, ¿cierto? La ejecución de una división se realiza solo si el divisor no es cero. Esto inclusive en los ejercicios que ustedes han hecho les saca error, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno debe hacer esas validaciones. En este caso se llama una validación, pero son situaciones que en el programa nosotros podemos controlar. La visualización de mensajes diferentes depende del valor de una nota recibida. Eso es otro ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo no les puedo poner más de 5, por ejemplo, en una nota porque las calificaciones están en el rango de 0 a 5. Entonces, si yo pusiera una nota de 5,5, debería darme un error porque no puedo ponerlo por encima de eso, ¿cierto? Una bifurcación, branch en inglés, es un segmento del programa construido con una sentencia o un grupo de sentencias. Entonces, una bifurcación es que me da varias posibilidades, ¿cierto? Irme para un lado o irme para el otro, dependiendo de una determinada condición. Una sentencia de bifurcación se utiliza para ejecutar una sentencia entre varias o bien bloques de sentencias. También puedo tener varios bloques de sentencias cuando estoy haciendo un case, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero entonces, una bifurcación me da varias posibilidades. La elección se realiza dependiendo de una condición dada. ¿Sí? Si se cumple la condición, voy hacia un lado o voy hacia el otro. Las sentencias de bifurcación se llaman sentencias de selección o sentencias de alternación o alternativas. Precisamente por lo mismo, porque me da varios caminos para continuar realizando la ejecución de mi programa. Listo. Una estructura secuencial es una estructura en la que una acción, instrucción o sentencia sigue a otra en secuencia, es decir, va una tras la otra. La salida de una acción es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el final del proceso. Lo hemos visto, hemos hecho muchos ejercicios de esos que son uno tras otro. Ahora, un ejercicio para mostrarles eso es el cálculo de la suma y el producto de dos números. ¿Qué necesitamos para eso?
pedir dos números, almacenarlos en una variable suma y entregar el resultado, ¿cierto? Eso lo hacemos una tras otra. Entonces, pedimos un número, después pedimos el otro, después realizamos el proceso y por último entregamos el resultado. Por eso es uno tras otro. Eso es una secuencia. Las estructuras selectivas, por su parte, son algoritmos que tienen utilidad cuando el programa requiere la descripción más complicada que una lista de instrucciones. Es decir, necesita evaluar una condición. También hemos hecho algunos ejercicios donde se evalúa una condición, pero esto ya lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿cierto? Ya ahí es evaluando la condición, vamos a ver qué decisiones tomar, hacia un lado, hacia el otro, qué tiene que hacer, repetir una acción o continuar con una más adelante. En fin, eso lo vamos a ver. Las estructuras selectivas pueden ser simples, dobles o múltiples. Las alternativas simples es un sí, entonces, un if, then en inglés o en el lenguaje de programación que nosotros estemos utilizando. Sea un lenguaje web o sea el mismo C que vamos a utilizar, es con if, then. ¿Listo? ¿Qué pasa con una alternativa simple? Evalúa la condición. Si esa condición es verdadera, se ejecuta una acción. En caso contrario, no hace nada. Es decir, esto no tiene una alternativa siguiente. Solamente se evalúa una condición y si es verdadera, se ejecuta. Y si no, no hace nada. ¿Listo? Cuando la alternativa es doble, ahí tenemos ya el else o el si no. Si, entonces. Si no, entonces. If, then, else. Evalúa la condición. Si es verdadera, ejecuta una acción. En caso contrario, ejecuta una acción diferente. Es decir, ahí tenemos, cuando la condición es doble, si por un lado es verdadero y por el otro lado es falso, ejecuta acciones diferentes. Un ejemplo concreto de eso es, por ejemplo, cuando estamos viendo si vamos a contar los pares o impares. Entonces, con una condición vemos si el número es par. Si el número es par, cuenta los pares. Y si no es par, que es la otra condición, pues cuenta los impares. Ahí podríamos tener dos alternativas en una misma condición que nos va a hacer acciones diferentes. Ahora, la alternativa múltiple, según sea el caso o en caso de una herramienta case, es cuando existen más de dos elecciones posibles. Por ejemplo, podríamos jugar con todos los días de la semana. Entonces, un ejercicio de un case cuando estemos pensando, por ejemplo, que un valor cualquiera que me dé el usuario, qué día de la semana es. Entonces, tengo que utilizar una herramienta case para definir eso. Bueno, eso lo veremos también en un ejercicio más adelante. Por ejemplo, este ejercicio de resolver la ecuación de primer grado nos da varias opciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, la ecuación de primer grado es esta que está aquí, ax más b es igual a 0. A, b son datos. ¿Sí? Las soluciones son las siguientes. Si a es diferente de 0, el primer elemento que me dan, si a es diferente de 0, podemos resolver la ecuación de la siguiente manera. X es igual a menos b sobre a. Si venimos a esta ecuación, que es la original, vemos que aquí la b está sumando, entonces si pasa al otro lado de la ecuación va a estar restando, que nos da este menos b. Y esta a, que está multiplicando a la variable que nosotros queremos descifrar o encontrar el valor, pasa al otro lado a dividir. Entonces por eso es que la ecuación queda como x igual a menos b sobre a. Esa es la solución cuando a es diferente de 0, ¿cierto? Ahora, si a es igual a 0 y b es igual a 0, entonces es una solución imposible. Ahora, si a es igual a 0 y b es igual a 0, entonces se da una solución indeterminada. ¿Por qué? 0 sobre 0, pues no nos va a dar nada, ¿cierto? Y 0 sobre, perdón, y sí, 0 sobre un valor diferente de 0 sobre 0 también nos va a dar una solución imposible. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí hay que evaluar estas tres posibilidades cuando estamos resolviendo la ecuación de primer grado.
Eso haciéndola en un solo ejercicio. ¿Listo? Bien. Las estructuras de alternativa múltiple se pueden resolver con estructuras alternativas dobles o simples anidadas o en cascada. Es decir, esas 7 posibilidades que teníamos del case anterior del que les estaba explicando de los días de la semana, se pueden resolver también con alternativas dobles anidadas, es decir, colocar varias dobles para que me solucionen el problema. La alternativa de estructura múltiple evalúa una expresión que puede tomar n valores distintos. Y según se elija una de las condiciones, se realizará una de las n acciones. Entonces, teniendo ahí todas las posibilidades, pues me lleva a desarrollar diferentes o a realizar diferentes acciones por cada una de las opciones que tiene. Esta es la estructura de una alternativa múltiple según sea el caso, la expresión, o según sea la expresión E hacer. Este es la condición que yo voy a evaluar. Entonces, si es el primer día, por ejemplo, haga tales acciones o haga tales acciones. Si es el día 2, haga tales acciones. Si es el 3, tan. Él tiene una por defecto, ¿sí? Hasta n, ¿cierto? Y la por defecto, cuando no cumple ninguna de las anteriores, haga tal cosa. Esa se llama por defecto. ¿Sí? Dependiendo de los lenguajes de programación, o dependiendo más bien si lo vamos a desarrollar en C, y cada una de estas opciones tiene más de una instrucción, debería tener un bloque de inicio y un bloque de fin para poder desarrollar, para poder que el lenguaje me entienda que estas acciones están dentro de ese bloque de instrucciones. ¿Sí? Esa es la forma de hacerlo. Los lenguajes de programación son diferentes, como lo hemos hablado, pero en general tienen esto. Si estuviéramos haciéndolo, por ejemplo, en Pascal, tendríamos que decir begin y end. ¿Sí? Pero como lo vamos a desarrollar en C, si Dios quiere, esto va a tener, en vez de este inicio y fin, va a tener es el inicio de llaves y el final de llaves. También lo veremos más adelante. Listo. Siguiente. Las otras son las estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas, que ya hacen parte del capítulo 5, se han examinado hasta acá conceptos como entradas, salidas, asignaciones, expresiones y operaciones, sentencias secuenciales y de selección. A veces se necesitan instrucciones que se repitan utilizando datos, es decir, utilizando muchas más instrucciones. Por ejemplo, vamos a hacer verificaciones de entradas de datos hasta que se introduce una aceptable, tal como una contraseña válida. Cuando ustedes están utilizando cualquier sistema, él les va a pedir que ustedes se logueen en él. Si ese sistema tiene en su base de datos sus datos, los va a validar y los va a dejar entrar. Si no, entonces no los va a dejar entrar. También nosotros podemos hacer eso para un conteo y acumulación de totales parciales. O también podemos hacer la aceptación constante de entradas de datos y recálculos de valores de salida, cuyo proceso solo se detiene cuando se introduce o se presenta un valor centinela. También lo hemos hablado varias veces de un valor centinela que me diga que si no se cumple una condición, entonces continúe con otras instrucciones. ¿Sí? Las estructuras repetitivas. Dentro de las estructuras repetitivas, los computadores están diseñados para desarrollar o para que aquellas aplicaciones en las cuales una operación o un conjunto de ellas deba repetirse muchas veces. Es una de las funciones importantes de las estructuras repetitivas para que eso se ejecute muchísimas veces. Un tipo muy importante de estructura es el algoritmo necesario para repetir una o varias acciones un número determinado de veces. Como se los dije ahora anteriormente en el video, nosotros podríamos tener o pedir los valores de 5 números para poder hacer diferentes operaciones. Eso se vuelve a veces tedioso cuando son muchos números. Entonces, con una estructura repetitiva podemos bajarle el volumen a eso. Un programa que lee una lista de números puede repetir la secuencia de mensajes al usuario e instrucciones de lectura hasta que se lean todos los números.
es decir, pedirlos todos, como ustedes también lo han experimentado en el PSINT, ¿cierto? Las estructuras que repiten una secuencia de instrucciones un número determinado de veces se denomina bucle o ciclo y se llama iteración al hecho de repetir la ejecución de una secuencia de acciones. Es decir, todo lo que está dentro del ciclo son las iteraciones, lo que se repite muchas veces. Bien, una estructura repetitiva, en un ejemplo, vamos a sumar una cantidad de números. Entonces tenemos un entero, vamos a sumar un número. Inicializamos la suma en 0 para que no nos guarde basura, leemos un número, a esa suma se le asigna la suma más el número, se vuelve a leer el número, se vuelve a realizar la suma, se vuelve a leer el número. Miren que estas líneas se repiten 2 veces, ¿cierto? Si necesitáramos hacer eso 5 veces o 10 veces sería muy cansón. Entonces, esa es una de las finalidades de las secuencias repetitivas, o de las estructuras repetitivas más bien. Bien, cuando estamos utilizando estructuras repetitivas, las dos principales preguntas a realizarse en el diseño de un ciclo son las siguientes. ¿Qué contiene el bucle? O sea, ¿qué va a ir dentro del ciclo? ¿Qué es lo que se tiene que repetir? Y lo importante también en este caso es cuántas veces se debe repetir, ¿sí? Si regresamos al ejercicio que estábamos hablando de leer 5 números, pues lo que va dentro son 5 lecturas de números. ¿Pero cuántas veces? 5. Esas son las dos preguntas esenciales que tenemos que resolver dentro de un ciclo. Adicionalmente, hay que conocer algún medio para detener el ciclo. Siempre tiene que tener una condición para pararse el ciclo y si no se nos queda en un bucle infinito que es normalmente un error de programación. También lo veremos un poco más adelante. Existen dos procedimientos para contar el número de iteraciones. Una variable total se inicializa la cantidad de números que se desea y se decrementa cada vez que se repita. O también lo podemos hacer al contrario, inicializar la variable total en 0 e ir incrementando 1 hasta llegar al número deseado. Esas son las dos formas de hacerlo controlado, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo de contar números con incremento y con decremento. Lo vamos a ver aquí. Declaramos una variable n y una variable total de tipo entero y una variable número y una variable suma de tipo real. Entonces, ¿qué hacemos? Primero leemos n. Vamos a asumir que pedimos ya el número. Entonces, ya lo pedimos, después lo leemos y a total le asignamos n. Ese n es el número o la cantidad de números que se van a leer, ¿cierto? Suma se va a inicializar en 0 y aquí empieza un ciclo. Mientras ese total, que es el n que pedimos inicialmente, sea mayor que 0, vamos a leer el número y vamos a realizar la suma. Leemos el número, le pedimos al usuario el número, se lee el número y a esa variable suma le asignamos lo que traía más el número que se acaba de leer aquí anteriormente. ¿Listo? Eso para hacer la suma. Y la variable que se me va decrementando total menos 1, es porque empezamos en n hasta llegar a lo que dice aquí, 0. ¿Cierto? Entonces aquí lo estamos haciendo controlándolo al contrario, desde el valor máximo hasta 0. Y después se entregan los resultados. El bucle o el ciclo también se puede terminar o puede ser terminado con una de las siguientes condiciones, hasta que total sea 0 o desde 1 hasta n. O sea, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Ahí están las dos formas de hacerlo, con incremento y con decremento. Listo. Dentro de las estructuras repetitivas hay que tener en cuenta que para detener la ejecución de los bucles se utiliza una condición de parada. Lo normal es que la condición de parada se indique al final o al principio del ciclo o del bucle. Y así se considerarán 3 tipos de instrucciones o estructuras repetitivas o iterativas generales y una particular iterar que contiene la salida en el interior del ciclo. Entonces, eso nos define 3 estructuras repetitivas. Hacer mientras o repetir, do while en C, mientras, while en C, y desde para, que es un for.
Desde paras porque tiene un inicio y tiene un final. Entonces vamos desde tanto hasta tanto. Aquí está el mismo algoritmo de sumar los números con una estructura repetir, que lo veremos un poco más adelante. Listo. Los tres casos generales de estructuras repetitivas dependen de la situación y del modo de la condición. La condición se evalúa tan pronto se encuentra en el algoritmo y su resultado producirá los tres tipos de estructuras citadas, o sea, el hacer mientras, el mientras y el for. Vamos a mirarlos acá. En el primer caso, la condición de salida se realiza al principio del ciclo. Es decir, vamos a utilizar una estructura mientras. Para eso vamos a ver el algoritmo suma. El algoritmo suma 1, ¿qué hace? Declara una variable k que va a ser un contador y ese va a ser el de la suma. Se lee un número, entonces mientras k, que es el contador, es menor que ese número, ¿qué debe hacer? Contarlo, ¿cierto? Primero lo cuenta y después hace la suma. Y fin del mientras. ¿Hasta cuánto va a hacer eso? Hasta que k sea igual o superior al número que leímos por teclado. Es decir, esta instrucción del mientras se ejecuta el ciclo mientras se verifica la condición que k sea menor que el número que leímos, ¿sí? Y tiene que ser verdadera. En el segundo caso, la condición de salida se origina al final del ciclo. Se llama una estructura repetir. En el caso de C es un do while. Esa estructura repetir pues hace lo mismo que tiene el otro, solo que la condición se evalúa al final, es decir, después. Se ejecuta el ciclo hasta que se verifica una cierta condición. Como lo vimos anteriormente, eso depende de la situación que se esté resolviendo con el ciclo. Y en el tercer caso, la condición de salida se realiza con un contador que cuenta el número de iteraciones. Es decir, aquí estamos diciendo que vamos desde un valor de inicio hasta un valor final. Valor inicial hasta valor final. ¿Y qué tiene que hacer? Pues en este caso solo la suma. Y en este caso es un contador que cuenta desde un valor inicial hasta un valor final, con los incrementos que se consideren. El valor por defecto es 1. Cuando declaramos un for en una estructura repetitiva, si no le colocamos, si no definimos explícitamente cuáles son los incrementos, él lo coge por defecto como 1, pero podríamos contar de a 2 o de a 3 o de a 4, lo que necesitemos hacer. La primera estructura de la que vamos a hablar es la estructura mientras. La estructura mientras, el while en C. La estructura while es aquella en la que el cuerpo del ciclo o del bucle se repite mientras se cumple una determinada condición. Es decir, la condición se evalúa y si es verdadera, deja entrar en el ciclo y si no, se salta la iteración del ciclo. Cuando se ejecuta la instrucción mientras, se evalúa la condición. Eso es una expresión booleana y se denominan bucles o ciclos pretest porque están controlados por la entrada, es decir, son denominados bucles controlados por la entrada. En caso tal de que la condición fuera falsa, no se toma ninguna acción y el programa sigue en la siguiente instrucción, es decir, se salta todo el ciclo. Ahora, si la condición es verdadera, se ejecuta el cuerpo del ciclo o del bucle, luego se evalúa nuevamente la condición. Este proceso se repite una y otra vez mientras la expresión booleana sea verdadera. Entonces aquí está el diagramita de flujo de datos, se evalúa la condición, si esa condición es verdadera se hacen las acciones, en caso contrario se lo salta. Entonces la condición, si la evaluamos es verdadera, realiza estas acciones y si no, sencillamente se salta el ciclo. Listo. Vamos a dejar hasta ahí para que evaluemos solo la condición, pero la condición no, evaluemos solo o miremos solo los ciclos while. Listo, que nos quede pendiente para la siguiente clase los ciclos repetir y los de for o agotados por la entrada. Listo, muchachos, nos vemos pronto.
Chao.